Los gatitos, esos seres. Les amamos mucho. En este programa este es un hogar católico, así mil. Ultra, ultra católico y Sí. por lo tanto también con muchas dudas. Porque los gatos son especiales. Particulares, son seres muy particulares. Ya tenemos otro programa dedicado exclusivamente a los gatos donde se resuelven dudas como por qué se meten obsesivamente en cajas, por qué no les gusta comer nada, cuál es el impacto del video de los gatitos, de videos de gatitos en el internet, un montón de cosas. Pero hoy vamos a hablar de otras cosas que son muy interesantes y que tienen que ver con el comportamiento de los gatitos y qué pasa dentro de sus cabecitas. O sea, lo que yo llamo ideas de gato. Porque ¿no Mm, te pasa que tus gatos, o sea, cada uno tiene sus ideas? sí. O sea, como de no voy a comer si no está lleno tres cuartos. Si está lleno completo no voy a comer tampoco. Si está lleno un cuarto tampoco. Solo tres cuartos. Eso los míos no lo hacen, pero por ejemplo, Salsa, bueno, o sea, los gatos con los que he convivido no lo hacían, pero punto que Salsa tiene unas cosas como de las cosas de comida de humano que le gustan, son rarísimas. O sea, es como de Salsa, ¿quieres atún? No. ¿Quieres jamón? No. ¿Quieres pollito? No. ¿Quieres salmón? No. ¿Quieres salsa Valentina? Claro que sí, me la voy a ¿Qué? comer todo. Güey, como que le gusta el olor de lo picante, ¿eh? Entonces, cuando sirvo salsita en algún lado, salsita o chilito tajín, Ajá. llega y como que lo huele y como que lo trata de probar porque le atrae el picante. ¿A viste Y que le gusta el aguacate? Muchísimo. Así que se pone a maullar y es como, dame aguacate, dame ya. pero, ¿y Y se puede papaya. comer? ¿Puede comer aguacate? Le doy poquito. Ok. Y papaya. Y papaya también. Bueno, muy bueno para la digestión, esa bistec. Yo, lo más, o sea, lo más cerca de que salsa quiera comida de humano fuera de las cosas picantes es cuando hay palomitas en la casa, como que hago Ajá. palomitas en el air popper Ajá. y las pongo en un bowl y le echo sal, llega y mete la cara y las como que quiere lamer. Entonces le digo, no salsa, sí no. Entonces le saco una del bote y se la doy y no la quiere. Ah, Ella quiere sí. meterla y Ajá. un día se metió al bote de las palomitas, toda. Ideas de O sea, gato. Ideas de metió sus gato. patas y se sentó encima de las palomitas y se acostó. Y fue Pues como de, sí, bueno, listo, cancelado. Panela, por ejemplo, o sea, toma agua solo si está hasta el borde, casi desbordándose el agua. Y si no está así, se pone a un lado del plato, me voltea a ver y comienza a maullar como una loca. ¿No? O sea, como- Para que le llenes hasta donde Sí, le claro. gusta. Hija Ajá. de su madre. Yo a Salsa le compré recién una fuentecita de gato, porque el veterinario me dijo que eso era lo mejor para que se sintieran como más atraídos a tomar agua, Ajá. porque siempre está como fresquita y oxigenada. Y ahora toma mucho más agua y entonces tiene su fuentecita y de repente llega hacia al lado de mí porque está en al lado de mi escritorio y nada más oye, y está tomando agua de su Panela fuente. toma mucha agua porque tiene a su esclava que le llenan, o sea, varias veces al día como, dame, así no me gusta, idiota. Ay, qué rara Ideas de gato. Entonces, bueno, de gato. la idea de este programa sale de las ideas de gato que hemos visto en gatos y también de que hay un documental en Netflix que vimos que se llama En la mente de un gato, donde salen personas que hacen ciencia, o sea, científicos y científicas como por ejemplo Sajo Takagi, Kristin Vitale, Kazuo Fujita y otras personas y que realmente hacen ciencia de gatos, que no mucha gente la hace. O No, sea, a los gatos la ciencia los ha estudiado poco porque al parecer la ciencia es dog person. guácala. Pero sí, pues es que también tiene que ver con que los gatos no son tan fáciles de estudiar, porque no les late como están en ambientes que no son familiares. Entonces, como que llevar a un gatito al laboratorio y esperar que actúe exactamente igual como actúa el resto del tiempo, pues simplemente no pasa. Y además como que no son tan fáciles de estudiar porque no son bobos como los perros de que van a estar repitiendo el mismo comportamiento si se les da como un premiecito por los siglos de los siglos. El gato va a llegar un momento que te va a decir, güey, Como que hay cosas que no les ya interesan y ya. nada. Y no los van a hacer, punto. Sí. Y entonces, pues no, no es fácil estudiarlos. Y les da como cierto guacala lo nuevo. O sea, entre que se sacan de onda y entre que les cansa y que no les late en general. Entonces, estas cosas han hecho que la investigación sobre las capacidades cognitivas de los gatos pues no se haya desarrollado tanto porque lo intentan hacer siempre como si fueran perros. O sea, como traen a los gatos al laboratorio y les vamos a dar un premio con comida y los gatos es como, ¿qué es este lugar? Me voy a ir a esconder obviamente. ¿Quién es esta persona extraña? La comida me vale. Sí.
Yo solo como croquetas cuando están a exactamente 15 Exacto. grados centígrados y ligeramente húmedas. ¿Por qué me estás ¿Dónde, dando esto? dónde está mi esclava? ¿Dónde están mis palomitas con salsa Valentina? ¿Dónde está mi fuente especial para tomar agua solo a veces? Y Sí, se no. cree que esto probablemente sea porque su ancestro salvaje, que es una especie que se llama Felis libica, que es básicamente un gatito. Si no han visto nunca a Felis libica, googleenlo y es un gatito, no más que muy salvaje. Al parecer, estos gatos tienen miedo de lugares que no les son conocidos, por lo que los gatos domésticos han heredado ese miedo y cuando se les saca de su territorio, pues se súper sacan de onda. Ahora, que no les sorprenda, porque va a ser así a lo largo de todo este programa, que muchos de los nombres que mencionaremos o métodos que mencionaremos o cosas de las que hablaremos tienen que ver con Japón. Porque al parecer Japón es el país del mundo donde más interesados están en los gatos y en saber todo sobre ellos. Y en donde además, por ejemplo, hay lugares mágicos, místicos, musicales que se llaman cat cafés, donde pues uno puede ir a echarse un cafecito rodeado de gatitos y tener Son una increíbles. experiencia increíble, ¿no? Sí. Entonces ahí En México también ya hay, pero en hay Japón como hay dos. en todos lados. O sea, en Ajá. Japón de verdad hay por todos lados. Ajá. Entonces, pues es mucho más fácil como ahí viven y como que se están muy acostumbrados a la gente desconocida, a los gatos que están en cat cafés y así, pues son un lugar para estudiar gatitos muy óptimo. Entonces, mucho japonés, mucho cat café, mucho, además que es muy inteligente la manera en la que trabajan muchos de ellos, mucho ir a casa del gato a tratar de estudiarlo in situ, en vez de ser necios y tratar de creer que son perros y llevarlos al laboratorio, más bien llevan el laboratorio a la casa del gato, los instrumentos, las cosas para hacer mediciones, etcétera, y de esa manera pues pueden estudiar un poquito mejor a los gatos en un ambiente que es el del gato, donde se siente Donde, más cómodo. donde se van a comportar como se comportan normalmente, no muertos de miedo o cosas así. Exacto. Entonces, estas personas que han, o sea, que dijeron como vamos a los cat cafés o vamos a llevar el laboratorio a casa del gato, son sobre todo Kazuo Fujita y sus colaboradores de su laboratorio, los cuales han encontrado cosas bien interesantes a partir de hacer esto. Por ejemplo, que los gatos tienen una cosa que se llama integración modal cruzada, que básicamente significa que sí saben qué cara corresponde a qué voz. Que es, a veces a mí me cuesta trabajo, honestly. O sea, esto es algo Pero que los humanos podremos hacer exacto. en teoría. En general se acepta que Exacto. los humanos sí tenemos esto, o sea, que Así. sí podemos integrar la información visual y auditiva. O sea, que Incluso, cuando sí incluso te bebés. sí, que cuando te llama tu mamá por teléfono y escuchas la voz de tu mamá es como, ah, sí recuerdo la cara de mi mamá. Y no somos los únicos animales que tenemos esta característica. Se han hecho muchos estudios en muchos tipos de animales y se han visto, por ejemplo, que algunos monos, leones, perrillos, Perros. ajá, Ujú. tienen algún tipo de reconocimiento cara-voz, integración modal cruzada, alguna variante de esta por lo menos. Sí. Y lo que hacen es, o sea, para probar esto en animales e incluso en bebés, es que es un método como muy simple en el que ven si algo les sorprende a los sujetos experimentales, en este caso animales, y si sí les sorprende, como que la respuesta, o sea, la interpretación es, ah, se está sacando de onda. Por ejemplo, les ponen la voz de su dueño o del humano en el que viven junto con diversas fotos, o sea, como en una pantalla están saliendo diversas imágenes de humanos, y cuando le ponen la de su mano, como que los perros no hacen nada, es como, ah, pues sí, esa es la voz que corresponde a la cara que estoy viendo, pero si les ponen otra cara, como que mueven las orejitas o hacen algo y eso lo interpreta la ciencia como que se están sacando de onda y que, o sea, que es como sorpresivo y que por lo tanto sí tienen la integración modal cruzada, o sea, sí están relacionando voz familiar con cara familiar. Se intentó hacer algo parecido con los gatitos para saber justo si había esta integración modal cruzada. A partir de que sabemos que los gatos sí son capaces de distinguir entre la voz de su dueño y una voz de algún extraño. Pero no se entendía muy bien antes de estos estudios si el gatillo, si los gatillos pueden recordar la cara de su humano cuando escuchan su voz. Y esto es interesante en el tema de que, pues, el gato que vive en una casa con un humano
tiene una percepción distinta de su humano que los gatos que viven en cat cafés, porque ahí no hay como necesariamente, o sea, hay muchos humanos que les dicen un montón de cosas y entonces no hay como tanto reconocimiento ni tanta como noción de quién es el patrón y quién es su dueño y ¿De cómo se qué cara es llaman qué y voz, así, no? qué cara es Ajá. qué voz. O sea, como mucho humano genérico. Exacto. Y entonces estuvo padre que para este estudio pues compararon las respuestas de gatos de cat cafés y gatos de casa. Ujú. Y lo mismo hicieron que con los perritos, es decir, les ponían un monitor donde estaban saliendo diferentes caras y voces. Bueno, una voz, la voz de su humano. En el monitor salían distintas caras, de repente sí salía de la de su humano y de repente salía de desconocidos. Entonces, si los gatos tuvieran esta asociación voz-cara de su humano, entonces lo que se esperaría es que vieran al monitor más tiempo cuando no está su humano. O sea, cuando escuchan la voz de su humano y en el monitor está la cara de otra persona. Se le quedaría viendo más tiempo porque es como de, ¿qué onda? O sea, esa es como la señal de hay algo mal, ¿no? O sea, está violándose la predicción que tienen y por lo tanto, si fuera así, tendrían la integración modal cruzada. Lo que vieron en sus resultados fue que los gatitos de los cafés, de manera muy interesante, sí veían al monitor más tiempo en todas las situaciones incongruentes, o sea, cuando no coordinaban las voces con las caras. Y esto lo que sugiere es que sí integraban información auditoria con visual y tenían un concepto como modal cruzado de sus dueños. A diferencia de los gatos normales, o sea, los gatos que viven en casas y no en cafés, que parecía que como que veían al monitor de manera no tan específica en las discrepancias como los gatitos de los cafés. O sea, que más o menos a los gatos de las casas como que les vale madres. Un poquito. Y lo vamos a ver en muchos otros casos de este programa más adelante, porque sí, hay muchos ejemplos de cómo los gatos solo se aprovechan de nosotros de alguna manera y que en realidad sí nos reconocen, pero les mega valemos un poco. A ver, hablamos también en algún momento de cómo los perritos y algunos animalitos confían o desconfían de la gente que se les presenta en función de cómo es el trato de esta gente que están conociendo con su humano, o Que sea, con seguro su es dueño. algo que la gente que tiene perros o gatos o sea, como que ha intuido o ha medio visto, ¿no? Como de, Ok. ay, ya, como conocí a tal persona en el parque y a mi perro le cayó súper mal, ¿no? Ajá. Y sí, porque el perro empieza como a no ser buena onda. Y con otras personas sí es más buena onda. Y esa de persona además a mí sí me cae mal. Según yo es como medio típico eso. Es ahí la clave. O sea que Ajá, de alguna manera el comportamiento de esa persona con el dueño genera una respuesta de como rechazo por parte del perrillo. Pasa exacto. esto con los gatis. Esto se llama evaluación de una tercera persona. O sea, ver si, y lo tenemos los humanos, por ejemplo. O sea, si yo ahorita salgo a la calle y veo a un desconocido pateando a un perro, por ejemplo, o sea, siendo cruel con otro ser vivo, pues esa persona inmediatamente yo la voy a percibir como que no es buena onda y que incluso a mí me podría causar daño. Claro. Es decir, es una habilidad cognitiva que tenemos en la cual podemos evaluar socialmente a otras personas en función de cómo están tratando a terceros, que en este caso sería el perro que están pateando, pero lo hacemos todo el tiempo con humano a humano. O sea, pon tú Em, que típico que tienes una amiga que está en una muy mala relación y quizá tú no conoces a su pareja, pero de lo que te cuenta ya te empieza a caer mal porque no le está tratando bien, ¿no? exacto. O sea, es Ujú. una habilidad social que tenemos y que la tienen también otros animales, por ejemplo, los perros. O sea, se han hecho estudios con perros porque la ciencia es dog person, en donde ponen a el dueño del perro a interactuar con otra persona que la otra persona, ¿no? El dueño le pide a la otra persona que le ayude en algo y la otra persona como que la rechaza muy contundentemente y luego esa persona le da de comer, o sea, le ofrece comida al perro y el perro es como, claro que no voy a comer comida que me estás dando tú, maldito. Maldito. Lo que se ha visto con perros es que cuando se hace como de, o sea, que el humano, que su dueño le está pidiendo ayuda a otra persona y la persona sí se le ofrece y es muy buena onda, el perro también es como, claro que no voy a aceptar nada de ti, maldito. Maldito. Lo mismo con los cachorros humanos, pasa lo mismo y con los monitos capuchinos, es lo mismo. Que eso al parecer es porque
Porque además, si es como una persona X ahí a la quien no se le pide ayuda, desconocida, y luego le ofrece comida al perro, el perro es como, claro que sí voy a tomar de ti comida Por desconocido. supuesto. Confío en ti. Como que están cableados, más o menos, es decir, condicionados, o ya sea evolutivamente o a través de su vida, a que la interacción, aunque sea buena o mala, ellos lo toman siempre como mala. Como aquí hay alguien que no le está haciendo bien a mi humano, voy a desconfiar. Claro. En la interesantísima pregunta de si los gatos tienen este mismo reconocimiento de tercera persona como lo tienen los perritos y las infancias y los monitos capuchinos, pues se hizo un experimento muy parecido con gatillos, por el mismo investigador además que trabaja esto con los perritos. Entonces, en lo que consistía el experimento es que los gatitos observaban una interacción entre su dueño y dos personas, parte del experimento, que no eran su dueño. El dueño se sentaba en el centro de la mesita con uno de los actores de un lado y el otro del otro lado. Entonces, lo que hacían era que el dueño del gato trataba de abrir un contenedor transparente para sacar un objeto que estaba dentro del contenedor. El dueño, como no lo podía abrir solo, pedía ayuda a primero el de un lado y luego al del otro lado. Uno le ayuda, le sostiene el contenedor de la parte de abajo y entonces el dueño puede realmente abrir el contenedor y sacar el objeto y se lo muestra al güey que le ayudó como de, mira, lo logramos, sacamos el objeto. Mientras que el otro actor, cuando el dueño le pide ayuda, simplemente como que voltea para otro lado y se hace lo que hizo que la Virgen le habla y no le ayuda nada. Entonces el dueño es como, oh, sad, no pude abrir mi contenedor y sacar el objeto. Entonces, Esto me lo imagino totalmente como infomercial. O sea, como totalmente. actuando como infomercial, como no puedo sacar esto de este bote. Ojalá ¿Quién? tuviera un super slicer para tratar de cortarlo y así tener acceso al contenido. Ojalá tuviera un amigo que me ayudara. Y entonces el de al lado, yo. Y luego lo saca. O sea, como algo súper fácil de hacer, pero es como, ¿cómo lo haremos? Oh, te he ayudado. Güey, totalmente. Y el otro me lo imagino como de, no, no puedo ayudarte en este momento, estoy ocupado haciendo otra cosa. Oh, qué Es como, triste, qué oh, maldito triste. sea, nunca podré tener acceso al objeto. Bueno, después de todo este infomercial, el actor que sí ayudaba y el güey que no ayudaba le ofrecían simultáneamente un pedazo de comida al gato. Entonces, si los gatos hacen lo mismo que los perros, las infancias y los monitos capuchinos y están evaluando a las personas como buenas y malas en función de su interacción con el dueño, uno asumiría que podrían evitar la comida del que no ayudó, pero aceptar la comida del que sí tiró el paro. Y lo que sucede es que les da igual. O sea, no hay diferencias significativas que entre que ya sea que eviten al que no ayuda o prefieren al que ayuda o todo lo contrario. O sea, les da realmente Igual. igual. Lo cual, pues, lo que indica es que es muy probable que los gatos no evalúen a la gente a partir de una perspectiva de tercera persona, ¿no? O sea, de cómo están viendo que se comportan con su humano que supuestamente quieren. Me da mucha curiosidad saber cómo estaba el gato observando esta interacción, o sea, sentado en una silla, como viendo hacia adelante, o Seguro como también le jangueando en el valía. cuarto, o amarradito en una silla, o cómo estaba el gato, o sea, cómo lograron que el gato viera todo este tinglado, así como de, ¿qué están haciendo estas personas? Seguro, No sé, seguro le valió. O sea, seguro yo también es seguro como. ni los peló, Ajá. así de, güey, ni te topo, así, siguió como lamiéndose, no sé, qué sé yo. La cosa es que también se han reportado resultados similares, o sea, que les da igual. Cuando quien está como actuando no está actuando hacia ayudar a una persona, sino más bien hacia cómo está tratando a otros gatos. Si los está tratando de manera amistosa o si los está tratando de manera agresiva. O sea, al parecer a los gatos también les da igual cómo tratan a los demás, al menos en estos estudios. Que se puede explicar un poquito porque, pues, al final del día vienen de un grupo de animales que son estos Felis Libica, que sí son un gatito. O sea, sí lo googleé y es que es un gato doméstico, así, europeo Sí, son doméstico. iguales. Sí. Sí, sí, así de tabi, o sea, Sí. cafecito de rayitas. Ajá. Ujú. Sí. Y pues son una especie solitaria. Mientras que, por ejemplo, los perritos, que sí reaccionan muy bien al comportamiento con otros perros, descendieron de ancestros que sí vivían en grupo, que cazaban colectivamente, etcétera.
Y los gatos, además, pues no es que necesariamente los hayamos ido seleccionando los humanos en función de todo lo cooperativos e increíbles que son para trabajar con nosotros en tareas, ¿no? Y en acciones particulares de nuestra vida. A los perros sí, de manera como muy consciente. Entonces, pues, considerando que hemos dejado un poco que los gatos Se vayan domestiquen evolucionando solos. como se les dé la gana, claro, Sí. pues se puede explicar que les valga lo que les pasa a otros gatos. Es como de, yo por mí, amigos. Que Sí, eso lo hablamos mucho justo en un mandarax que se llama domesticación, sí. que es de la domesticación de perros y gatos. Este capítulo, el que estamos diciendo ahorita, o sea, la ciencia de los gatos, a mí me queda claro, es algo, no nada más que hay poco, sino tampoco es que sea como la mejor ciencia. Es como, el gato no hizo nada, ¿cuál será la respuesta? Pues igual y la domesticación, pero igual y no. Claro, porque pues no te ofrece mucho un resultado negativo, o sea, no te está dando mucho insight. Ajá, o sea, Solo, otra posibilidad que dicen los investigadores de esto, o sea, de que les valga totalmente como lo que están viendo de cómo tratan a otras personas, otros gatos, es que tal vez no están entendiendo la interacción, sobre todo la interacción entre humano o humano. No se sabe hasta ahora, porque tampoco se ha estudiado, hasta qué grado los gatos perciben como nuestra mente, en el sentido de los deseos que tenemos los humanos, ¿no? Y las acciones que estamos haciendo, esas cosas que los perros sí se sabe que entienden más o menos. Entonces, igual y más bien, no podemos sacar una conclusión de si los gatos tienen una evaluación de tercera persona o no a partir de esto. O sea, es como, pues ya vimos estos resultados, pero nos quedamos más o menos igual. claro. ¿Cómo? Pero no estaba clarísimo el experimento de abrir el topper y sacar el objeto a la infomercial. Dios mío, gato tonto, ¿cómo no Pero entendiste? si hicimos un infomercial, ¿cómo que no funcionó? Si actuamos tan detalladamente la satisfacción y la frustración. Bueno, en términos de nuestra comunicación con ellos y que ellos como que sepan cuando les hablamos y si esto les importa para su vida o no, se han observado muchos gatitos domesticados en sus casas durante periodos largos, como onda 8 meses, para monitorear cómo los animales reconocen y responden a distintas voces de gente con la que conviven en su casa y de gente que no conocen, llamándoles por su nombre. O sea, como si yo le dijera salsita, salsita, y de repente llegara alguien conocido a la casa y le dijera salsita, salsita, para ver si reconocen nuestra voz y qué hacen al respecto. O sea, si realmente saben cuando les estamos hablando o no saben y por eso no responden, porque muchas veces no responden. Sí, o Ujú, sea, la gente que ujú. tenemos gatos lo sabemos. Lo Pero hay veces súper que sí. sabemos. Sí. O sea, este estudio es para justo ver si no saben, o sea, si de verdad no tienen idea, o si sí saben y les vale. Y la respuesta, ¿cuál creen que sea? Yo considerando cómo son los gatillos, pensaría, ¿saben? Y les valemos 6 kilos de cacahuate. Porque lo que vieron es lo que yo veo de verdad. O sea, yo podría haber hecho este experimento con mis gatos. O sea, lo he visto durante años, todos los años que tienen de vida. Que es que les hablo y sí veo que hacen alguna respuesta. O sea, que mueven las orejitas, que O medio sea, voltean a ver los ojos. O sea, voltean así como a verme y luego se voltean para el otro lado. Sí, hacen cosas. dan razón de que te escucharon, o sea, Sí, de que saben que les estoy hablando, pero que les vale, justo. Y es lo que encontraron. O sea, en este experimento encontraron que 70% de los gatos, cuando escuchaban un sonido de la voz de sus humanos, volteaban sus cabezas. 30% movían las orejitas. Estas dos son reacciones típicas a escuchar, pues, cualquier sonido, sí, un sonido. lo que Ajá, sea. sí. Entonces, a partir de esto se concluye que sí, efectivamente, los gatos nos están escuchando cuando los estamos llamando y si no vienen es porque les vale. Porque no les da la gana. Sí. Y esto además no importa si es la voz del dueño o la voz de alguna persona extraña. O sea, cuando se les habla, los gatos saben que hay un humano que les está hablando. Ahora sí responden de manera como más intensa al llamado de sus dueños, que indica que sí hay como algún tipo de relación especial entre nuestros gatitos y nosotros, pero deciden ignorarnos de igual manera como si fuéramos extraños. O sea, eso no Igual les cambia vale. nada. Sí. Y no solo eso, o sea, no solo responden como el sonido, sino que al parecer sí reconocen sus nombres. O sea, sí saben que les estamos llamando específicamente así de salsita, bistec, pero también les vale. Esto obviamente se estudió en el Japón de las cosas, porque ahí les surgía saber si los gatos pueden reconocer sus nombres y lo que hicieron fue estudiar muchos gatos con
exponiéndolos a muchas llamadas humanas, incluyendo palabras normales como sustantivos comunes X, sus nombres y los nombres de otros gatitos que conviven con ellos en su casa, o sea, sus otros hermanos gatos con los que viven. Y lo que vieron en este estudio es que sí, los gatos pueden distinguir sus nombres de los nombres de otros gatos de la casa y de palabras X que no son su nombre, pero no van a hacer nada al respecto. O sea, es como de, lo reconozco, lo entiendo, me vale. Y lo que hicieron para probarlo es que pusieron a gatos a escuchar una grabación de la voz de sus dueños diciendo 5 palabras. 4 palabras, sustantivos, palabras X de la misma longitud que sus nombres. Y la quinta palabra era su nombre, tal cual. Y entonces veían qué hacían los gatitos, ¿no? Al escuchar esto. Y al parecer lo que hacían es que cuando sí escuchaban su nombre, se movían más. O sea, movían más su cabeza, movían más sus orejitas, movían la colita a veces. Es decir, tenían una respuesta mucho mayor al escuchar su nombre que al escuchar las otras palabras en la voz de su dueño. Es decir, como que su respuesta era más entusiasta cuando escuchaban su voz, pero no tan entusiasta como para decir, sí, voy para allá. O miau, 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 me están hablando, miau, miau, miau. O sea, como vocalizar en respuesta a algo, nada, no, nada. Ujú. Y lo que se vio también es que cuando escuchaban el nombre de otros gatos que viven con ellos, ¿no? O sea, como lo Ajá. mismo, ponían o sea, sustantivos y de repente Panela, ¿no? O sea, el nombre Ujú. de otro gatito viviendo con ellos, también mostraban una reacción menos, o sea, menos fuerte que la de su propio nombre, pero sí mostraban una reacción. Ahora, lo que dicen estos investigadores es, ok, sí, reconocen sus nombres, les vale, no van a actuar. ¿Qué hacer al respecto? No agüitarse y entender que con los gatos se convive y se interactúa cuando los gatos lo deciden. Que nosotros no somos quienes para estar rogándoles por atención y tratando de convencerlos de que vengan cuando los llamamos, sino que más bien lo que hay que hacer es interactuar con el gato cuando el gato muestra que quiere interacción. Punto. Esa es la única, esa es la Es que conclusión. de verdad me encanta la ciencia de la cognición felina. O sea, porque estas son las personas más. O sea, se dedican a esto estos científicos. O sea, como la gente más clavada del mundo en estudiar el comportamiento felino. Y tienen frases como esta. O sea, dicen que si los gatos no responden a su nombre, eso no quiere decir que no lo puedan reconocer, sino que les vale. O sea, esto es lo que dice la gente de ciencia. O sea, que la falta de respuesta puede ser causada no porque no sepan su nombre, sino porque no tienen la motivación suficiente para interactuar con el humano en ese momento. También me parece que ese consejo de interactuar cuando el gato quiera es tan japonés. O sea, es Sí. como de gato-san, cuando usted quiera. Sí, güey, me parece maravilloso. Ahora, en la cuestión del reconocimiento de sonidos y de nombres, ya o sea, ya dijimos que sí, que reconocen el suyo, que hacen como que no, pero que sí lo reconocen. ¿Qué Que hubo puede que les con? valga, pero sí Exacto, lo pero lo reconocen. reconocen. ¿Qué hubo con otros gatos? O sea, hay capacidad como de lo que les pasa con las voces de sus dueños y las caras de sus dueños, pero con las voces de otros gatos, en realidad los nombres de otros gatos y las caritas de otros gatos. Esto también se estudió. O sea, si pueden machar la Ujú, cara de un gato conocido con el maullido del gato ujú, conocido, ¿no? Ujú, sí. Entonces, a ver, ya se vio que la voz del humano conocido sí la pueden machar, ¿no? Con, ujú. con su cara. Entonces hicieron otro estudio para ver si efectivamente, más o menos igual, o sea, ponían un monitor con diferentes caras de gatitos al mismo tiempo que estaban escuchando el maullido de un gato que conocieran y de repente sale la cara del gato que conocen y los otros gatos son desconocidos. Lo que hicieron en este estudio es más o menos lo que habían hecho para ver si machan la cara del humano con la voz del humano, nada más que aquí lo que hacían era poner en el monitor caras de gatos y de repente la cara del gato conocido y a su humano diciendo palabras y de repente diciendo la palabra del nombre del gato que vive con ellos. Entonces tendrían que mostrar como una reacción más sorpresiva cuando la cara del gato conocido está diciendo, o sea, y la voz está diciendo otro nombre, o cuando están diciendo el nombre del gato conocido y aparece la cara de un gato desconocido.
Es una parte, es una cosa padrísima lo que reportan porque es la cosa como más de gato que podrían haber reportado en la ¿Qué es historia. eso? Amo la Es ciencia de que, gatos. es que Es es muy eso, fallida, porque, es muy fallida. güey, claro, mi pregunta de cómo estaba el gato observando el infomercial es como de, obviamente no estaba como sentadito viendo la interacción. Los gatos hacen cosas que no tienen que ver con quedarse quietos y poner atención a lo que está pasando. No, o sea, el paper, literal, el paper donde se publicó esta investigación y sus resultados describe que un gato solamente completó como la primera de las pruebas antes de escaparse del cuarto y escalar a un lugar en el que ya nadie podía alcanzarlo. O sea, es lo más gato, es como de adiós, hasta nunca. El resto sí lograron completar como las 4 repeticiones de la prueba, 2 donde la foto y el nombre machaban y 2 donde no machaban. Cuando la foto era del gato correcto, o sea, cuando machaban, los gatos como que volteaban como súper rápido, como, güey, me vale, o sea, es que esto Como, me esto es lo vale. normal. O sea, este nombre y esta cara los veo todo el tiempo. Entonces no voy a reaccionar, estoy aburrido, me aburren ustedes investigadores y su ciencia de gatos, guácala. Lo cual es la evidencia, o sea, eso es lo que estaban esperando. Que Claro. efectivamente cuando escuchaban el nombre del gato conocido y veían la cara del gato conocido, les aburriera, ¿no? O sea, es como esto es súper predecible, humanos. Pero eso solamente pasaba en gatos domésticos y no en gatos de cafés de gatos, porque en los cafés de gatos hay tantos Muchos. gatos y tanto, como un espacio tan reducido, que nunca logran en realidad entender cómo se llaman los demás, o sea, a duras penas logran entender cómo se llaman ellos, porque hay un buen de gatos conviviendo. Y pues todos tienen un nombre y es como el gato es como, no, hay mucha gente aquí, yo no voy a poner atención a los nombres de tantos gatos y aprendérmelos. Pero en casos de gatos domésticos, súper sí. Y mientras más tiempo había vivido ese gato con su humano y en esas casas y en esas condiciones, más de alguna manera había ese reconocimiento de los nombres y las caras. Por si fuera poco, damas y caballeros, lo consultamos recién con nuestros gatitos en turno y nos dimos cuenta, así como los investigadores también lo hicieron, que los gatos tienen la particularidad que saben que les estás hablando aunque no te vean, que es muy, o sea, si llamas a Salsita y ella está en otro cuarto y no te está viendo, ella sabe que le estás hablando, va a ignorarte, pero ella sabe, te escucha, te identifica, sabe. Esto podría sonar muy trivial, pero es una cosa que se llama, o sea, es una habilidad cognitiva que se llama permanencia de objetos, que es la habilidad de reconocer la existencia de algo a pesar de que no se está viendo ese algo. O sea, es lo que, como los bebés cuando es como, aquí no, ¿dónde está mamá? Y que atrás de una cobija y que se sacan de onda, es porque todavía no tienen esa habilidad de permanencia de objetos. Y hay especies que no la tienen, hay otras especies que sí. La cosa es que los gatos sí la tienen. O sea, por eso importa este estudio, no para saber que les valemos. Y la investigadora que hace muchísimos de los estudios, además, y en una como expresión muy japonesa, Sajo Takagi, dice que esto es importante, o sea que ellos creen que la habilidad cognitiva para representar lo invisible en la mente es importante porque es el fundamento de la imaginación y la creatividad. O sea, no es cualquier cosa No, tener permanencia de objetos, ¿no? no. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron varios experimentos en el que ponían a los gatos en lugares, o sea, en sus casas, básicamente, pero en un cuarto con una bocinita que sonaba cosas, ¿no? En la bocinita. Entonces, en un primer Se experimento, sí, compran colchón. No. en un primer experimento, o sea, lo que hacían es que la bocinita sonaban voces humanas. En un segundo experimento, lo que sonaba eran maullidos o sonidos de otros gatos. Y en el tercero, música electrónica. Bueno, sonidos electrónicos. Genéricos. Psycho. Inserte un canción de una colchoneta y un cassette de Psycho. Amo. Y lo que encontraron es que al psycho, bueno, a los sonidos electrónicos, no había ninguna reacción de los gatos. Tampoco había ninguna reacción de los gatos a los sonidos de otros gatos, pero sí había una reacción cuando era la voz de sus humanos la que se escuchaba. O sea, que era como de, ¿qué volé? ¿Cómo que se Si, escucha la voz de este humano si aquí no si no está? están. Ajá. Ajá. O sea, que se mostraban como confundidos. Lo La que voz lo... de...
Sí. Sí, la voz de humanos desconocidos también les causaba como que húbole porque hay una voz de un humano que aquí no está, pero sobre todo la voz de su humano es la que causaba mucho desconcierto en el gato. Lo que sorprendió mucho a la investigadora fue como, güey, ¿por qué no le sorprende el sonido de otros gatos? Y no parece que lo estén siguiendo, pues debería ser un sacón de onda también. Lo que piensan es que es posible que los gatos en realidad no discriminan entre las voces de otros gatillos, pero pues sí en estudios de años recientes, sí se han reportado diferencias entre lo que es la comunicación gato-gato con la comunicación gato-humano. Lo que creen es que, pues quizá una posibilidad es que los gatos requieren como una frecuencia más alta de sonido para poder distinguir entre gatos y que eso no necesariamente se registra en una grabación y se puede reproducir en una bocina. A lo mejor el que esté como grabado y que no esté saliendo el maullido, como el rango completo de sonidos que produce un gato, es lo que como que un poco hace que no lo reconozcan tanto, ¿no? O sea, a lo mejor lo que implica la grabación es que no puedan entender los ronroneos y los silbidos que tienen como Entre ellos. O sea, entre ellos. como que tienen un idioma para los humanos, que Ujú, es el que ponían en las bocinas, y tienen otro idioma para los gatos, otra claro. serie de sonidos que no se escuchaba por la bocina. Y que no les permiten distinguir si viene del mismo gato o de distintos gatos o qué, porque pues no hay como más señales que les permitan tener esta distinción. Pero bueno, esto prueba de que sí se hayan confundido y como de que sacón de onda que se escuche la voz de mi humano cuando no está aquí, que sí hacen una representación mental de sus humanos. O sea, que cuando escuchan la voz de su humano es como, ah, sí hay, o sea, sí en su mente está ese humano, está su presencia, y como no la están viendo en ese momento tal cual, sino solo en su mente, de ahí viene su sacón de onda, y por lo tanto sí tienen esta permanencia de objetos. O sea, sí saben que la existencia de algo existe a pesar de que no lo estén viendo. Me da mucha risa porque cada que oigo permanencia pienso en cine permanencia voluntaria. No sé por qué. Mi ochentera infancia viene a traicionarme en momentos. Ahora, a continuación les vamos a contar algunas coqueterías de las habilidades cognitivas de los gatos para que podamos entender todos un poquito más sus pequeñísimas y maravillosas mentes. Y una de ellas, que es padrísima, es que los gatos tienen noción del tiempo, que creo que a los humanos a los que sus gatos los levantan para desayunar, que hay como mucho meme y mucha caricatura al respecto, saben perfectamente que sus gatos tienen clarísima la noción del tiempo y pueden identificar qué hora es qué y si ya toca comer o lo que sea, ¿no? Pero pues la ciencia se lanzó a tratar de descubrir si esto es una realidad comprobable o si nada más es nuestra percepción como dueños violentados por gatos demandantes. Son como relojitos. Sí, Aquí la cosa también es, yo nunca había relacionado que eso, o sea, como que a cierta hora del día quieran hacer algo, es que tienen noción del tiempo. O sea, ujú. sí. Pero bueno, aquí lo que hicieron fueron unos experimentos bien padres en donde ven cómo los gatos tienen la habilidad de diferenciar entre diferentes intervalos de tiempo, algunos muy cortos, o sea, algunos entre 5 y 8 segundos, o sea, que pueden notar la diferencia entre 5 y 8 segundos, lo cual me hace sentir un poco mal de cuando se quedan solos todo el día o hasta un fin de semana. Sí No tienen lo había noción del pensado tiempo. porque eres así. Sí. Pero a ver, esto lo hicieron así. Tenían a unos gatos que los entrenaron a aproximarse a unos comederos que estaban en una jaula, y estos comederos, o sea, unos platitos, bajaban cada cierto tiempo, cada cierto intervalo de tiempo, con comidita que les gustaba. Pero entonces, los gatitos fueron entrenados para que si se aproximaban al platito en el momento exacto en que bajaba, sí podían comer, o sea, como que el platito bajaba y luego se iba el platito. Entonces, si no se aproximaron al platito en el momento exacto, no podían comer. Entonces, este comedero, este platito bajaba cada cierto tiempo, y luego, en el mismo experimento, ese intervalo de tiempo lo iban reduciendo. Entonces, con esta reducción de los intervalos en los que el platito se acercaba, era para ver si los gatos podían atinarle a el momento en el que iba a bajar el platito, y esto por lo tanto iba a probar si tenía noción del tiempo, como una noción de el plato va a bajar cada 5 segundos, obviamente no una noción conceptual como la que yo estoy diciendo, pero sí una noción, ¿no? O sea, de cada cierto tiempo
que serían esos 5, 8, 10 o 20 segundos, tengo que aproximarme para obtener la recompensa. Y pues lo que encontraron es que sí. Y esto, pues, o sea, el que hayan podido discriminar entre intervalos de tiempo, lo que implican es que quizá los gatos sí tienen un reloj interno que es responsable de dejarles como identificar cuánto duran ciertos eventos. Esta es mi hora de la siesta, esta es la hora de despertar al humano, esta es la hora de volverme loco a las 3 de la mañana y perseguir una liga del pelo que se quedó tirada, cosas normales de gatos. Pues sí, al parecer puede ser que tengan este reloj interno que sea el responsable de decir, este evento dura tanto y ocurre a cierta hora en particular. Ujú. O sea, que no nada más es que estén entrenados a como comer a cierta hora o que les dé hambre y por eso te molesten, sino que sí tienen una noción de cuánto tiempo ha pasado y qué momento del día es. Ujú. Gatitos domésticos que viven con nosotros. Qué hermoso es tener un compañero felino que ronronee sobre tu pancita cuando estás viendo la tele y se te echa encima Y que le vales madre. y que le vales madre. Ahora, ese gato y tú, pues de alguna manera han desarrollado una dinámica y una comunicación y una forma de interactuar socialmente. Y lo mismo pasa con gatos que viven con otros gatos. O sea, muchos gatos domésticos viven socialmente y sí dependen de comunicación entre gatos, si hay más de un gato, o entre gato humano, para lograr salir adelante en un ambiente en particular. Los gatos que salen probablemente más todavía. Incluso, Que sí. incluso los gatos ferales, que son Mm. domésticos que fueron abandonados o algo así, que no han tenido interacción con humanos, pero los gatos ferales usualmente viven en grupos. O sea, como que existe esta noción de que son súper independientes, como los gatos salvajes y que nunca hacen grupos, pero no, los gatos domésticos sí hay muchísima observación de que se juntan, o sea, de que viven de manera social, no tan social tal vez como los perros, por ejemplo, pero que sí se agregan en grupos, ¿no? Para buscar comida, para nada más como estar jangueando, y que además en estos grupos tienen como amiguis. O sea, tienen comportamientos sociales en donde tienen preferencia por algunos y no por otros. O sea, se ha visto que justo estas preferencias no son azarosas, ¿no? Que justo que tienen amiguis. Ahora, con los humanos también hay relaciones muy específicas. La casa de Lita es un ejemplo clarísimo de ello, porque en casa de Lita hay gatos que viven como muy adentro, como animalitos de compañía en casa humana, frescos, y otros viven más bien afuera y navegan el espacio urbano y la casa de Alita y dependen de ella para que les dé de comer y les apapache de repente, pero no es lo mismo que Bistecu, que sí es animalito de compañía 1000. Y pues sí es una realidad que los gatitos que tenemos como mascotas tienen un montón de encuentros sociales con humanos que viven en su casa y con los que de repente interactúan. Y estas interacciones tienen distintos niveles de complejidad, algunas son más exitosas que otras, y esto los hace muy interesantes para estudiar cosas que tienen que ver con cognición. Y cosas que tienen que ver con cómo se llevan con nosotros, que al final es lo que a los humanos les interesa, nos interesa mucho, la socialización. O sea, qué tan sociable es un gato tanto con humanos como con otros gatos. La socialización es un proceso en el cual los animales, incluidos nosotros, desarrollan comportamientos sociales hacia sus conespecíficos, es decir, en el caso de los gatos hacia otros gatos, pero también hacia otras especies, que en este caso de los gatos pues sería sobre todo nosotros, ¿no? Bueno, la que nos interesa, la interacción que nos interesa. Y este proceso de socialización típicamente ocurre en un periodo muy importante. O sea que si no pasa en este periodo, después va a ser más difícil, que en los gatos parece ser que es entre la semana 2 y 7 de nacidos. Esto que sigue es muy importante por si ustedes se encuentran en la posibilidad de interactuar con gatitos bebé, ¿ok? La investigación ha sugerido que los gatos que son expuestos a varios humanos desde épocas muy tempranas de su vida y con un manejo frecuente, o sea, que los estén agarrando como de Varias manera muy personas. Ujú. constante, ajá, que vayan varios humanos y los soben y los apapachen, son más amistosos y le tienen menos miedo a los humanos que aquellos que no tuvieron esta experiencia. De hecho, si usted tiene un gatito bebé y lo soba y lo acaricia y le rasca su pancita durante 40 minutos al día, ese gatito probablemente va a ser más como amistoso y se va a dejar apapachar en momentos posteriores de su vida y
se va a acercar más a los humanos que un gatito bebé al que solamente lo hayan apapachado un promedio de 15 minutos al día. Y esto obviamente influye en la relación de humano-gato, o sea, ya la relación como de uno a uno. Ujú. Pues sí, de qué tan bueno anda tu gato. Es que sí. O sea, también se ha visto que las personas que adoptan gatos que se sabe que fueron socializados de chiquitos con humanos, estos gatos ya de grandes dan, o sea, lo que dicen las personas es que les dan más apoyo emocional que personas que adoptaron gatos que no tienen tanta socialización. Y tienen menos miedo a los humanos. Hay gatitos que los humanos no les gustan. Salsita es uno de ellos. Tiene tolerancia a muy Ujú. pocos humanos. Muy poca Y, tolerancia. y es una realidad que, pues, para que este miedo se pierda, el socializar con ellos desde muy chiquitos, no solamente pues hace que justo tengan menos miedo, sino también influye en su proceso de maduración. O sea, los gatitos que son De- manipulados mucho tiempo cuando son bebés, maduran más rápido que los gatitos que no son manipulados por humanos cuando son bebés. O sea, abren los ojos antes, dejan el nidito antes. Influye, al parecer, la relación humano-gato en etapas tempranas en muchísimos aspectos del desarrollo posterior del gato. Así que si usted tiene un gatito bebé, así, dele todo el amor desde que nació y apapáchelo un buen, que obviamente lo van a hacer porque los gatitos bebés son las cosas más adorables de la Lo humanidad. más adorable del Lo mundo. más, Lo aun más. cuando te están destruyendo la piel con sus pequeñas uñitas que son como agujas hipodérmicas, es como de sí, no me importa, las heridas se curan, el amor se va. Sí, Pero sí, son. apapáchenlos un buen, porque Ajá. le van a hacer muy bien al gato y les van a permitir ser más sociables con humanos en un futuro. Porque más esto que decía Leonora de la maduración, o sea, es un proceso fisiológico. Que ¿Sí? abran los ojos antes y que se salgan de su nidito antes, es porque fisiológicamente hay cambios. Sí, Entonces, esto que haya manipulación amorosa de parte de los humanos, pues les está ayudando a los gatitos bebés. qué locura. Que quiere decir que no somos tan indiferentes, malditos, malagradecidos. Hay otra coquetería de las habilidades cognitivas de los gatos, tiene que ver con una cosa que se llama referenciación social, que es la habilidad que tiene un ser de usar la reacción emocional de otro ser para evaluar lo que está pasando en una situación. O sea, como por ejemplo, eso según yo lo hacen muchísimo las bendis. O sea, de que de repente hay como situación que no saben qué onda y voltean a ver a los papás para ver cómo están reaccionando y reaccionan a partir de eso. Eso se llama la referenciación social y al parecer los gatitos la tienen también. Esto lo estudié, es que los experimentos con gatos sí son muy divertidos. Lo que decidieron usar como un objeto para ver si los gatos tenían esta referenciación social era un ventilador que tenía como unos hilitos que se mueven cuando el ventilador está prendido. O sea, como Eso unas justo, tiritas de ajá, papel. Ajá. ese experimento se ve en el documental de Netflix, así tal cual, Ah, y está el ventilador, ajá. con sus pausas, sí. Sí. Entonces, bueno, el chiste es que lo que buscaban evaluar usando este ventilador con papelitos es el estado emocional, o sea, la habilidad de un gato de evaluar el estado emocional de un humano mediante referenciación social cuando están enfrentándose a un estímulo que no es familiar para ellos, que en este caso era el ventilador como tal. Y Ahora, decir, ¿esto qué es? O sea, justo la evaluación es como ajá, evalúo a mi humano y a partir de eso evalúo la situación. ¿Qué onda con este ventilador? ¿Buena onda o mala onda? güey, nos va a atacar, el ventilador es cool o no Ajá. es cool, saca vientos, se mueven cosas, no entiendo nada, what the fuck. Y bueno, para este experimento solo se usaron gatos que sí se sabía que buscan el contacto humano, que están acostumbrados a que haya cambios en su ambiente y no se sacan de onda como salsa, Sí. que salen de la casa en su carrier y no arman un drama cuando los estás llevando al veterinario de que maullan como si se estuvieran muriendo todo el camino en el coche. O Y que sea, el tienen, chiste es que, ajá, y que tienen un humano, una relación, le llaman diada, muy clara. O sea, ujú, como humano-gato uno a uno. exacto. Entonces, meten al gato en el cuarto de las pruebas donde está el ventilador y su humano. ¿Qué pasa ahí? Y luego le dicen al humano, en prueba uno, no hagas nada, ¿no? O sea, como que quédate neutral. Y vemos qué hace el gato. Prueba 2. Comienza a portarte como si el ventilador fuera lo mejor que te ha pasado en el mundo.
O sea, como feliz de que exista este ventilador y como que estás en un estado emocional muy positivo. Y prueba 3, interactúas con el ventilador de manera como si fuera lo peor del mundo, o sea, como si diera mucho miedo, haciendo voz de miedo, como, oh no, el ventilador, no, oh no, qué espanto, no te acerques, bisteca, al ventilador. Y luego, después de cada una de estas, apagaban el ventilador y veían como, o sea, qué hacía el gato respecto al ventilador. Lo que estaban estudiando en la reacción del gato era si existía algo que se conoce como la mirada referencial, que es cuando el gato voltea a ver al dueño inmediatamente antes o después de ver al ventilador. Y se dieron cuenta que se podían establecer como 5 categorías de comportamiento en la reacción al ventilador y al humano siendo raro frente a un ventilador, porque güey, eso no es normal. Entonces, lo que estudiaron fue la orientación de la mirada del gato, o sea, de cómo el gato voltea a ver al ventilador y a su dueño y al ventilador y a su dueño. Las acciones, que es como interactuar con ya sea el dueño o el ventilador o quedarse quieto y no hacer nada. La postura del cuerpo, las señales de estrés, como agitar la cabeza o bostezar o algunas otras de las cosas que los gatos hacen cuando están estresados, y las vocalizaciones. O sea, eso fue lo que estudiaron en el gato para ver cómo le estaba cayendo la interacción dueño-ventilador. Y lo que vieron es que la gran mayoría de los gatos, o sea, cerca del 80%, sí volteaban a ver a su humano como de, ¿qué huele con este ventilador? What the fuck. Dime qué onda, ¿no? Y Sí. que muchos gatos, más del 50%, poquito más del 50%, sí mostraban como esta mirada alternada. O sea, como de mirar al ventilador, mirar al humano, mirar al ventilador, mirar al humano. Mientras estaban como quietos y de, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando? What is Lo going cual, on? lo cual indica que los gatos sí o sea, que los gatos sí ven a sus dueños como buscando que su reacción, o sea, esperando a verlos y así evaluar qué están pensando o cómo están reaccionando los humanos respecto a un estímulo que es extraño, que no es familiar, para después ajustar justo su propio comportamiento a partir de eso que están observando en sus dueños. Esto está muy relacionado con una cosa que es padrísima de los gatos, que es que como que una como dueña de gato siente que su gato entiende cómo te sientes y actúa en consecuencia. Que es algo bien padre que de repente cuando estás toda apachurrada, el gato como que de alguna manera sabe y viene a consentirte a ti Hoy porque como que se sí. da cuenta que estás sacada de Ajá. onda. Y sí es una realidad, se ha visto en muchos estudios que el comportamiento de los gatos sí está influenciado por el humor que tenemos los humanos, que somos sus dueños en ese momento. O sea, por ejemplo, si un humano está deprimido, los gatos actúan como en consecuencia y se les tallan mucho más con la cabecita y con sus costados, se acercan a sus dueños cuando están chillax un poquito menos que cuando están como muy agitados o cuando de alguna manera están muy emocionales y ahí se les acercan más. O sea, los gatos sí responden como a nuestro humor. Y si esto se investiga más, que es lo que debería de hacerse, pues se podría entender un poquito mejor cómo y cuándo usan los gatos como, ¿cómo dirías? Cues, Las pistas como como señales. pistas, Ujú, sí, sí. señales que los humanos les damos y cómo de alguna manera se traza esta comunicación no verbal en función de los estados emocionales de las personas con las que viven, que es Que súper al- interesante. y al final todo esto tiene mucho que ver con el apego, o sea, como con los lazos y el apego que los gatos forman con los humanos, que muchas veces también existe así como de, ay no, porque no son como los perros, que los perros pues básicamente como que se desviven por sus humanos Es y por cualquier patético. clase de comida, Es patético esos seres. pero que además es una comparación pues un tanto inútil y además injusta hacia los gatos, Mm, ¿no? Pues los gatos no son perros y los perros no son gatos. y Nada está más ok, que o sea, no sí, y pasa nada. compararlos sí ha hecho que en la comparación los gatos, al menos en esto como del afecto y el apego que tienen a los humanos, pues salgan como perdiendo porque se les compara con una especie que no son ellos, ¿no? Claro. Pero sí se han hecho estudios de cómo, de cuál es el apego de los gatos, de la manera en que los gatos lo expresan, que aquí es la parte importante. Ujú. Em, a ver, el apego
Porque el apego es una palabra que luego es como de no, no tengas apego, pero el apego en ciencia o el apego en psicología es una cosa muy específica, que es un lazo afiliativo social que permanece en el tiempo entre dos seres, que puede ser en esto, o sea, que puede ser entre dos humanos, por ejemplo, o sea, como entre un hijo y su papá, pero en este caso pues sería entre un gato y un humano en específico. Entonces, cuando hay apego, los animales se comportan de manera que justo como los bebés que también empiezan a desarrollar apego por sus papás o figuras adultas, que buscan el contacto y la proximidad hacia estas figuras de apego, porque estas figuras de apego les ofrecen seguridad. La cosa es, y esto es súper importante en humanos, pero también en otros animales, que cuando los individuos, o sea, ya sean bebitos humanos o gatos o perros o lo que sea, desarrollan una cosa que se llama apego seguro, es decir, que efectivamente tienen una figura que no son ellos, que les ofrece como esta seguridad y confianza de, ¿no? Y entonces que pueden, o sea, que saben que pueden tener este contacto, esta proximidad. Entonces, esos mismos humanitos o gatos o perros se sienten más seguros en nuevas situaciones, se sienten como más seguros de explorar. Si estamos hablando de humanos, pues son humanos que tienen como más confianza en sí mismos, a pesar de que ya no está como el papá atrás. Lo mismo pasa con otros animales. Entonces esto se ha investigado pues en perros justamente, pero en gatos también. Y resulta que los vínculos gato-dueño sí son una forma de apego similar a la que se ve con perros y con bendis y con sus cuidadores, obviamente. Se ha visto que los gatos pasan más tiempo explorando y moviéndose en un lugar cuando están acompañados por sus dueños, con personas con las que tienen este apego, y se comportan como con más alerta, o sea, hacen comportamientos que tienen que ver con que están alerta y están como pendientes y que no están en confianza y que no se sienten necesariamente cómodos cuando los acompañan personas desconocidas en vez de sus dueños. O sea, dueño, comodidad, tranquilidad, exploro, me muevo, convivo. No dueño, persona desconocida, alerta. No me muevo, no exploro, estoy sacado de onda, ¿qué está pasando aquí? Esto además como que se ha explorado más a partir de experimentos que son lo mismo que se hace justo con, o sea, ya sea con humanitos, con bendis o con perros, que son una cosa que se llama el efecto de seguridad base, que es que ponen a, en este caso, gatos a estar en un ambiente nuevo con su cuidador y durante 2 minutos y luego lo dejan solo durante 2 minutos y luego hay una tercera fase en la que o son otros 2 minutos en donde vuelve el cuidador y observan cómo se comportan durante estos como 3 pasos, sobre todo cuando se quedan solos. Porque en esa fase, como en los 2 minutos cuando están solos, los individuos que no tienen un apego seguro, es decir, que no han desarrollado ese apego seguro, en ese momento se sienten, o sea, expresan como comportamientos de estrés. O sea, como empezar a buscar muy obsesivamente a su dueño, o cuando regresa el dueño, más bien lo evitan, o cosas así. Que según yo es, por ejemplo, los perros que tienen esta cosa del síndrome de... ¿Cómo se llama? De mi Em, dueño se fue de la casa y me vuelvo loco porque no sé si va a sí, volver y me va a síndrome dejar de abandonado para ansiedad. siempre. Exacto, síndrome de ansiedad por separación. Esos son perros que no tienen un apego seguro. O sea, que justo es como no estoy viendo a mi dueño y el mundo se está acabando. Me dejó, voy a morir solo mañana ya, o sea, no, no, es claro. Tengo que escapar de este lugar a pesar de que sea su casa, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí. eso se ha hecho con gatos y lo que se ha visto es que más o menos, o sea, como el 65% de los gatos muestran un apego seguro, es decir, no se comportan de formas locas cuando se va el dueño, ni de formas locas cuando regresa, como de, oh, no, ya tampoco confío en ti. Y el 35% muestran un apego inseguro, que son porcentajes muy similares a los que se ven en humanos. Porcentajes que se ven no tan similares a lo que se ven en perros, porque al parecer hay más porcentajes de perros con apego inseguro. Qué horror, qué Sí. desastre. Ujú. Y Güey, además y eso, sí, como que se mantienen los porcentajes si son gatitos bebés, o sea, como de 6 semanas, a si son gatitos de 6 meses, que fueron socializados mucho, a si son gatos adultos, lo cual indica que probablemente hay un componente genético a esto.
Y lo que pues es preocupante y que en el caso de que si su gato tiene un apego inseguro, pues es un sacón de onda, es que estos apegos, si son seguros o inseguros, permanecen. O sea, se ha visto que si un gatito desarrolló apego seguro o apego inseguro, básicamente lo va a tener así toda su Ujú. vida en la diada con su dueño. No es que en algún momento vaya a cambiar su forma de apego y sea una cosa como más sana. Si es su apego inseguro y se saca muchísimo de onda, probablemente será así forever. Ujú. Forever, forever. Que Ujú. por eso también la parte de la socialización cuando son Gatitos chiquitos, bebé. pero también lo que dije de que probablemente haya un componente genético en Claro. esto, porque los porcentajes no cambian mucho, a pesar de que, o sea, estos experimentos los hicieron con los mismos gatos de bebés y luego después de 6 meses de haber tenido un entrenamiento para que mostraran más apego seguro. Y Y fueron piña. o sea, sí, no cambiaron. No. Entonces, bueno, medite usted sobre su gato, sus apegos, sus particularidades, sus comportamientos y maravíllese de la complejidad del ser que los acompaña todos los días y les ronronea incesantemente para que les hagan caso, jueguen con ellos, les den de comer, les avienten la liguita del pelo, etcétera. Y Porque son quiéranlos animales, mucho, sí, son animales muy independientemente de su... complejos. Sí, Ujú. quiéranlos mucho independientemente de su apego seguro o apego inseguro o de su personalidad, que es de lo que Exacto. vamos a hablar en el pilón para Patreons. Se va a poner bien, está bien padre. Resulta que los gatos sí tienen unas personalidades muy locas y muy definidas, y eso es lo que vamos a explorar en los próximos minutos en este contenido exclusivo para nuestros mecenas, que son gente muy increíble gracias a la cual Mandarax puede hacerse y que forman parte de un programa que se encuentra descrito y desarrollado en patreon.com/mandarax. Este es un excelente momento para visitar patreon.com/mandarax y averiguar cómo pueden hacerse nuestros mecenas y así tener acceso a este contenido exclusivo. Si no lo Ujú. son, pues hasta aquí llegamos. Gracias por escucharnos, les queremos un montón. Recomienden este podcast a todas las personas que ustedes conocen. Escúchenos, véanos, salúdenos en la calle si nos topan, lo que quieran. Y sean buenas personas con los gatos, sobre Sí, todo. sobre todo. Los gatos son increíbles. Gracias. Adiós. Adiós.